Hola amigas y amigos, acabamos de volver a casa y vengo con unas energías locas y unas ganas locas de contaros muchas cositas y de hacer muchas cositas, porque después de estas semanas de parón tengo ahí toda la creatividad esperando para poder aflorar. Pero para este fin de semana ya no me da tiempo porque ya estamos en el fin de semana y he estado pensando qué tratar, qué improvisar, siguiendo la norma de los últimos tiempos, qué improvisar. Y he visto que de un tiempo a esta parte se han disparado las visualizaciones de mi canal sobre la vida en el campo, sobre mis testimonios, cuando me fui a vivir al campo, cómo pasé de la ciudad al campo, y bueno, todo lo relacionado ahí, lo que aprendí, etc. Y por ello voy a hacer una serie testimonial sobre las diversas dificultades con las que me he encontrado en mi vida para irme a vivir al campo y los primeros años de vivencia en él, cómo las superé y cuáles fueron las principales enseñanzas. Y aunque voy a hablar desde mi experiencia de la vida en el campo o del paso de la ciudad al campo, esto va a ser aplicable para absolutamente todo lugar, o sea, porque voy a hablar no solo de la parte superficial, sino de la parte del mecanismo del ser, por lo que espero que si vives en la ciudad también sepas sacarle mucho provecho a esta nueva serie. Y el primer episodio va a empezar con el tema de cómo encontrar tu lugar, tu sitio. Cómo encontré ese sitio en el que dije, aquí quiero vivir. ¿Cuál fue mi proceso? ¡Empecemos! En mi caso concreto, yo creo que me he tirado gran parte de mi vida intentando encontrar cuál es mi sitio, con ese sentimiento de que mis valores, mis principios, incluso mis gustos no encajan con los del derredor. Y eso, cuando era jovencita, me creaba mucho dolor, mucho sufrimiento, hasta el punto de pensar pues, que estoy enferma psicológicamente por no tener los mismos gustos ni las mismas reacciones ante situaciones que las otras personas. Y hasta el punto también, algo muy dañino, de forzarme a mí misma para hacer aquellas cosas que hacen las demás personas o que las demás personas valoraban mucho. Y esto, cuando estás rodeada de personas con conciencia o con cierto desarrollo espiritual y personal, pues vale, puede ayudarte, puede estar bien. Pero cuando eres adolescente y estás rodeada de personas que en algunas pues son bastante enfermas mentalmente, con perdón, no me refiero a enfermedades psicológicamente, sino a las enfermedades emocionales, espirituales, de mente no limpia, mente no pura, mente no sana, pues es un desastre. Porque entonces, para intentar sentirme normal, para intentar sentirme querida y apreciada, aunque lo era mucho, pero no consiste en si lo era, sino en cuanto yo me sentía que era querida o apreciada, porque yo no me quería ni me apreciaba lo suficientemente a mí, pues empezaba a comentarios, cosas que la gente lo veía como lo súper de la sexualidad, de qué hacer en tu tiempo libre en el ocio, de a dónde ir, todas esas cosas, incluso qué leer, pues empecé a hacerlo yo también. Y gran desastre, porque eso no me hizo sentirme mejor. El vivir en contra del sentimiento de mi corazón, el vivir en contra de mi desarrollo interior, el vivir en contra de mis valores y principios, solo me llevó a los infiernos mentales. Y poco a poco fui
dañando a mi mente, ensuciando a mi mente, perdiendo la armonía interior e incluso fastidiando a mi cuerpo, ¿no? Yo creo que ha sido la única vez que yo recuerdo haber tenido alguna enfermedad, o sea, de haber estado en cama así mal. Y es porque llega un momento que petas, que no puede ser, te rompes. Así que lo que empezaba a surgir en mí es el no puedo vivir así, poco a poco esa fuerza interior de querer vivir desde mí misma, desde lo que yo siento, desde lo que yo pienso, y si se espantan todo el derredor, pues que se espante, pero tengo que empezar a ser lo suficientemente valiente como para decir, pues no, pues mira, yo no quiero este tipo de sexualidad, no es la que a mí ni me satisface, ni me hace que me sienta digna, ni valorada, ni nada, la que hizo que pudiese decir, pues mira, me quiero alimentar de tal modo, y que soy una sensiblera llorona si veo a un cordero en la mesa entero ahí, o un cochinillo. Pues lo soy, pero es que soy eso, si lo como que me parezca rico, luego me siento tan mal conmigo misma durante tantísimo tiempo que no me renta, o si piensas que soy un poco loca y pío pío porque tengo otros valores, otros principios, y no doy como prioridad uno el enriquecerme o el desarrollarme materialmente, pues así lo seré. Y si soy también una pringadilla porque me encanta el campo y eso me va a hacer paleta, en vez de vivir desde la cultura, que la cultura la está también en el campo y está en todos lados, es un estilo de vida, pero bueno, era una de las críticas despectivas que podía haber por aquel entonces. Se diferenciaba mucho el campo de la ciudad. En Madrid, la capital de España, estoy hablando de los años 80, ¿no? O sea, pues bueno, pues así es. Pero ¿qué quieres que te le diga? Pues seré una paleta, pero me gusta la naturaleza y quiero estar más en la naturaleza. Y una de esas cosas que empezó a surgir más fuerte, de tengo que empezar a ser más sincera conmigo misma, era la de vivir en el campo. Llegué a vivir en el campo, di el paso, más por un asunto práctico de, es loco, estoy viviendo en la ciudad porque aquí hay tantos museos, tantas galerías de arte, tantos cines, tantas actividades culturales, y los fines de semana o en cuando tengo un poco de un día libre, un poco de tiempo de los estudios, del trabajo libre, me voy al campo. Pues es más lógico que viva en el campo y cuando quiera vengo a la ciudad a ese cine, a ese museo, que luego hay tantos cines, museos, pero siempre iba a los mismos cines y a los mismos museos y a las mismas galerías de arte y a los otros sitios puntualmente. Y entonces al final dije, me voy a vivir al campo. ¿Cuándo empezó a gestarse esta idea? ¿Cuánto tiempo necesité? Pues empecé a decir, quiero irme a vivir al campo con 19 años. Hasta entonces, bueno, yo siempre he sido muy amante de Madrid ciudad, me sigue gustando muchísimo Madrid ciudad, pero vivo más plena en el campo. Entonces empecé a decir, quiero vivir en el campo y una vida más sencilla y más natural con 19 años. Por entonces estaba en Madrid capital. Al poco tiempo me fui a vivir a un pueblo, primero el Escorial, al pueblo del Escorial, es un pueblo grande de 10.000 habitantes, 12.000 habitantes. Algo después, o sea, a los 2 años o por ahí, decir quiero vivir en el campo, un año después. Unos 2 años después, me fui a vivir a San Lorenzo del Escorial, que es un pueblo muy cercano al Escorial, también muy grande, pero con muchísima más actividad cultural y los dos tienen la misma naturaleza fantástica. Pero era mucho ciudad también, era como un intermedio entre campo y ciudad. Y luego, desde ahí,
me vino ganas de quiero más en el campo, vivir más sencillo todavía y sin tantos gastos y tantos requerimientos de trabajar tantas horas para poder cubrir mis necesidades base. Entonces me fui a vivir a Fresnedillas de la Oliva, un pueblecito también no lejano del Escorial y de San Lorenzo, que por entonces tenía 600 habitantes. Pero luego, incluso viviendo ahí, tampoco me sentía a gusto, porque la vida del campo ahí, en el pueblo, era pues, es que es un pueblo muy ganadero y yo me moría de dolor y yo recuerdo llorar y llorar cuando yo escuchaba a las vacas llorando porque les habían separado de los terneros y están mugiendo y mugiendo y mugiendo y las vas oyendo hasta que se quedan afónicas durante días, mugiendo y mugiendo, y yo llorando y llorando y llorando. O vas paseando por el campo y te encontrabas cuerdas con pájaros ahorcados en racimos, bastantes ahí juntos, ¿no? Y cuerdas enteras tendiendo, que lo hacen para espantar a otras aves, o un perro ahorcado con la mitad del cuerpo de abajo comido por las alimañas. Entonces era como, Dios mío, esto no es el concepto del campo que yo como urbanita de Madrid, que además era muy urbanita, me gustaba mucho la naturaleza, hacía muchísimo deporte, pero era muy urbanita, en mi forma de vestir, en mi forma de moverme, de pensar, de todo. Entonces yo como urbanita espantada de esas situaciones, y es como, Dios mío, ¿qué es el campo? No, yo no quiero este campo, no es mi concepto bucólico que tengo del campo como era el de cuando me iba el fin de semana pues a escalar o a hacer piragüismo o a simplemente pasear por la montaña y ya está, ¿no? Observando las plantitas bonitas, encontrándote de vez en cuando con un jabalí, con tales insectos, tales reptiles y vuelves como, ¡ay, qué bonito es todo! Y mira estas florecitas y qué bien huele el tomillo y el romero, fíjate, solo lo he rozado o el hinojo y ¡buah! Te vienen olas y olas de perfume. Pues no, me encontré con que el campo tenía todo lo otro también. Y dije, este no es el campo que yo quiero. Nada me llenaba, pero tampoco me llenaba yo conmigo misma, porque tampoco era sincera conmigo misma con muchos otros aspectos de mi vida. Y por eso fui progresiva y a mí me ayudó mucho las parejas. Parece una tontería, pero cuando pasé a vivir al Escorial fue con una pareja concreto y a San Lorenzo, y luego de San Lorenzo a Fresnedillas tenía otra pareja. Era como que dar yo sola los pasos no podía ser cuando no tenía pareja, necesitaba sentirme segura y el respaldo de una pareja es como que te sientes más capaz de hacer las cosas, ¿no? Y es una tontería, pero eso dice mucho de otras cosas que había en la psique detrás. Entonces es una de aprender a ser sincero consigo mismo, consigo misma, ser valiente y actuar acorde a sus principios, también estando sola. Es más, es ahí cuando es más fácil atreverte a ser exactamente tú misma, porque no hay quien te juzgue o te frene. Entonces, pues ahí ya después vino el siguiente paso, que fue irme a una finca en un pueblo de Ávila y ahí sin nadie, en kilómetros, al pueblo había unos kilómetros, en mitad del monte. Y curiosamente ahí fue donde sentí, este es mi sitio, pero desde el primer día que llegué ahí con la naturaleza fantástica en el derredor, fue como ¡wow!, un subidón de energía y me encontré con situaciones muy duras físicamente hablando en el día a día, pero me llenaba tanto todo lo que sentía en los momentos que no había esas situaciones duras, que era impensable cambiarme a otro sitio. Esa fue la vez que dije, este es mi sitio, aquí puedo ser yo. Y luego, bueno, ahora estoy viviendo, allí vivo periodos del año, por épocas, unas fechas, y en la parte, el grueso más gordo del año vivo en una finca en Alicante, ¿no? en la costa del Mediterráneo, en un pueblo de la costa del Mediterráneo,
Un pueblo no sé cuántos habitantes tendrá, a lo mejor 15.000 habitantes. Y bueno, el de Ávila eran 3.000 habitantes, pero era una finca a kilómetros del pueblo. Aquí donde estoy es una finca a kilómetros del pueblo de 14.000-15.000 habitantes. Lo que pasa es que aquí hay casas cada poca distancia, ¿no? Hay todo un proceso y la forma, el estilo de vida es algo diferente. ¿Cuánto tiempo tardé desde que comenzó esa idea de quiero irme a vivir al campo hasta que me fui a vivir al campo? Hasta que, y al vivir al campo, encontrando mi sitio, ¿cuánto tiempo necesité? Pues empecé con 19 años o por ahí, la primera vez, cuando empecé a estar fuerte, el quererme ir al campo, y me fui a ese pueblecito del Escorial, tendría 19, 20 años como mucho, y a los 28 años yo creo fue cuando encontré el sitio. O sea que pasaron cosa de 8 años, 9 años. No es algo rápido de aquí para allá, y además fue poco a poco el proceso. ¿Y cuál es mi principal aprendizaje de todo este proceso? De qué necesité para encontrar mi sitio, este es mi lugar. Pues creo que lo más importante es primero no obcecarse, no obsesionarte con quiero esto. Tenemos unos gustos, tenemos unas habilidades, tenemos unas situaciones más cómodas y es bueno tenerlo presente, intentar dirigirnos hacia allá, pero no obcecarnos e intentar implantarlos así, ya, de repente, porque o te vas a crear sufrimiento a ti misma, a ti mismo, o se lo vas a crear a la gente del derredor. Y desde ahí nada funciona. Todo lo que se haga desde la armonía y desde la naturalidad siempre tendrá una resolución mucho más satisfactoria y mucho más armoniosa contigo misma, contigo mismo y con el derredor y con la vida en general. Y te aportará mucho más sabor, calidad de vida e intensidad de vida. ¿A qué me refiero con todo esto? Pues a que lo que he aprendido es que lo más sano cuando alguien desea algo es ir hacia ello sin prisa, pero sin pausa. O sea, permitir vivir lo que la vida te trae, las situaciones que la vida te trae. Pues ahora estoy en esta situación, pues aprovecho y disfruto de la situación que tengo lo máximo posible, exprimo al máximo los beneficios que me da la situación que tengo actualmente y de vez en cuando, a ratitos, pongo mi atención en eso que salga a la mano, en eso hacia donde tengo el foco, en esta otra, en eso hacia donde tengo el foco. ¿Y a qué me refiero con en eso hacia donde tengo el foco? Pues si quiero irme a vivir al campo, pues por ejemplo, cada vez que me vaya los fines de semana por ahí, pues me voy a diferentes pueblecitos a hacer montañismo en diferentes pueblecitos y voy conociendo esos sitios hasta que llegue a uno que ¡wow!, que me llene, y no sabes por qué, no hay ninguna diferencia, a lo mejor no es más bonito que otro, o sí, o hay más así, más asá, no tienes ni idea por qué, pero hay algo que te llena más en ese sitio. Pues eso, vas tanteando, o cada una vez al mes, vas encontrando, y cuando encuentres un entorno, o un estilo de naturaleza, o un pueblo que te llene más, que te sientas más wow, que vivas el wow, entonces empiezas de vez en cuando mirando una finca, otra, vas viendo posibilidades, pero con relax, y luego pasan meses que no miras nada, y luego otros meses que vas mirando, porque si lo haces de golpe es muy fácil, o te metes en algo que realmente no te llena porque te desconectas de tu verdadero ser, y acabas actuando desde lo que quiere tu mente, no desde lo que quiere tu ser, o te frustras
porque no encuentras nada que encaje con lo que exactamente quieres. Y al final tiene un efecto rebote que es más dañino todavía. Así que saborea, exprime los beneficios que tiene tu vida actualmente y con relax y con calma vas viendo cosas que te arrimen allá hacia donde quieres ir. Ese es mi principal aprendizaje de esta etapa y creo que es lo que más ayuda para encontrar cuál es tu lugar, porque como digo, si se intenta hacer demasiado rápido, no encuentras tu lugar porque te desconectas de ti mismo, de ti misma y acabas actuando desde la mente. Y si lo que haces es no aceptar, no saborear, no exprimir tu vida actual tal y como es, aunque en teoría no te guste, si no sacas los beneficios de ello, si no estás sacando los beneficios de ello, no tendrás la suficiente fuerza de voluntad, ni la suficiente disciplina, ni las suficientes ganas como para cada X tiempo poder dedicarle parte de tu energía, parte de tu tiempo a encontrar ese lugar que quieres. Y ocurrirá que te preocuparás unos días y luego lo abandonarás ese proyecto y se quedará como uno más de esos proyectos anhelados que se van poniendo debajo de la alfombra y que en aquellos días en que estás más baja emocionalmente o que tienes problemas externos, dices, ay, si me hubiese ido aquí, ¿por qué no me he ido allá? Vivo acá, vivo allá, y te lo empleas para fustigarte o para todavía infravalorarte más. Así que esa es mi principal enseñanza. Con paciencia, con relax, despacito, pero sin prisa, pero sin pausa. Y eso solo se puede conseguir sacando el máximo provecho de la vida que uno tiene actualmente. No renegar de ella. Así tu corazón está más abierto y tu vista, tu conciencia más abierta a las verdaderas posibilidades que te puede dar la vida. Y si yo tardé tantos años, fue principalmente por ese aspecto, porque sí había una parte que estaba muy desconectada de mí misma y que actuaba desde la mente, desde cómo ha de ser las cosas, o cómo quieren otros que sean, o cómo yo considero que es mejor que sean, pero no desde cómo yo las vivo. Y me preguntarás, ¿y por qué ahora estás en Alicante gran parte del tiempo cuando tu sitio lo has encontrado allí en Ávila? Es algo que gente muy cercana muchas veces me lo ha preguntado y me han pinchado mucho en ese aspecto, ¿no? Entre ellas mi querida Gemita, allá donde estás, en todos lados, en mí también. Entonces, pues, porque del mismo modo que uno tiene que ir hacia allá, hacia donde le gusta, hacia donde siente, cuando ya te sientes llena, también tienes que aprender a no vivir con el apego hacia un sitio. Y por ciertas circunstancias de la vida, de forma natural, me han traído aquí a Alicante con un estilo de vida que sí satisface menos a mi mente, porque es un estilo de vida más materialista, con más la atención hacia afuera, hacia el mundo exterior, no hacia el mundo interior, y por tanto a mí me produce menos plenitud. Es un estilo de vida mucho menos creativo también y mucho más complicado, ¿no? No tan simple como lo era mi vida en Ávila. Pero, porque puedo vivir aquí y porque no la rechazo, porque sé sacar los beneficios que me aporta esta otra situación. Acepto lo que la vida me ha traído y en vez de entrar en guerra con lo que me ha traído o con lo que no me ha traído, exprimo y saco sus beneficios. Pero por otro lado me sirve para completarme como persona
este otro estilo de vida que no satisface tanto a mi mente y me sirve también para crecer internamente. Digamos que este otro estilo de vida me ayuda a fortalecer el músculo, pero no del bíceps, sino el músculo de mi cabeza, de mi disciplina, de pensamiento, de sentimiento, de todo, mi músculo emocional y el músculo del corazón, de la armonía interior a toda costa. Y ese aprendizaje es lo que tenemos que buscar en toda situación que tengamos, porque todo lugar tiene sus beneficios y sus inconvenientes, incluso el lugar más idílico tiene sus beneficios y sus inconvenientes, como cuando yo encontré ese lugar que dije, este es mi sitio allí en Ávila, pero luego me encontré con las dificultades del día a día viviendo allí, que iré tratando en otros episodios de esta nueva serie, de las dificultades a la hora de vivir en el campo, encontradas a la hora de vivir en el campo. Entonces, conclusión, explota los beneficios de tu situación actual, las posibilidades de tu situación actual y mientras mira tu punto de atención hacia aquel lugar que considera idílico tu mente y tu corazón y poco a poco da pasos hacia ello, pero sin prisa, pero sin pausa. Y bueno, hasta aquí por ahora. Espero que te sirva mi experiencia, que te ayude a no cometer los mismos errores que yo cometí, a vivir de un modo sano, pleno y en armonía con tu ser interior y con el de alrededor, y que también te ayude a pinchar al me gusta, suscribirte a mi canal, compartir mis vídeos, comentar, visitar el foro de mi web y quererme mucho. Esto es nuevo. Y porque hay que recordar, vivimos para amar. Hasta dentro de unos días. Chao. Deciros que los siguientes episodios de esta serie van a ser la economía, cómo solventar los problemas económicos, en parte también aplicables a la ciudad, porque recuerdo haber pasado problemas económicos serios viviendo en la ciudad en una época concreta, el asunto del materialismo y paso al minimalismo o ambos conceptos y cómo armonizarlos. Otro episodio va a tratar el tema de la mística, de la locura, la neurosis que puede conllevar cuando tienes unos sentimientos concretos, unas experiencias concretas. Otro episodio tratará el tema de la desintegración e integración social, la relación con el entorno, con la sociedad, con la cultura. Otro sobre los conocimientos prácticos, y al decir esto pues me refiero a la alimentación, a las propiedades terapéuticas de ciertas plantas, a la bioconstrucción, a la supervivencia física en sí. Otro estará centrada en la parte psicológica, emocional, de crecimiento personal y también mencionar el tema de la vida en comunidad. Como vuelvo a decir, es aplicable tanto para el campo como para la ciudad. Y entre medias pues añadiré puntos que me pidáis, así que ya sabéis, escribirlo debajo de mis vídeos del canal y así puedo completar esta serie con cosas prácticas, útiles y testimoniales.